1519. Solo 500 hombres desembarcan en las costas de México. Al frente, un conquistador ambicioso y un mundo que nunca volvería a ser el mismo. Frente a ellos se alzaba el imperio más poderoso de Mesoamérica. 5 millones de súbditos, una capital flotante con 200.000 habitantes, guerreros que habían conquistado toda una región y un emperador que creía descender de dioses. Los números decían imposible. La lógica decía suicidio. Pero Hernán Cortés no vino a ser lógico. Vino a mentir, a manipular, a dividir, a destruir. En solo 2 años, Tenochtitlán, la ciudad más hermosa de América, ardería hasta los cimientos. Esta es la historia de cómo 500 hombres derrotaron a un imperio de millones y de cómo un mundo entero cambió para siempre. Cuba, febrero de 1519. El puerto de Santiago está en plena actividad. 11 barcos se mecen en el agua turquesa del Caribe. 600 hombres cargan provisiones en medio del caos organizado. Barriles de vino, toneladas de bizcocho, armas, municiones. 16 caballos son subidos cuidadosamente a las bodegas. Cada uno vale más que 10 hombres. 14 cañones son asegurados en las cubiertas. En medio de todo este tumulto, un hombre de 33 años supervisa cada detalle con ojos de halcón. Hernán Cortés, hijo de hidalgos pobres de Extremadura, un hombre que ha pasado 15 años en el Nuevo Mundo esperando su oportunidad. 15 años viendo a otros lograr gloria mientras él permanece como simple secretario del gobernador de Cuba. 15 años de frustración ardiente. Y ahora finalmente, su momento ha llegado. Pero hay un problema. Una complicación que podría destruir todo antes de que comience. Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, su patrón, el hombre que le dio esta expedición, está teniendo dudas, serias dudas. Camina por el muelle esa mañana de febrero con el rostro preocupado. Ha escuchado rumores inquietantes. Cortés está actuando demasiado independiente, reclutando hombres sin permiso, gastando dinero como si la expedición fuera suya, no del gobernador, tomando decisiones sin consultar. Los consejeros de Velázquez susurran veneno en su oído. Don Diego, este hombre es peligroso, demasiado ambicioso. Una vez que esté en el mar, con un ejército privado, ¿qué le impedirá declararse independiente? Ya lo hizo usted mismo años atrás, ¿recuerdan? Velázquez sabe que tienen razón. Ha cometido un error. Ha dado demasiado poder a un hombre demasiado hambriento de gloria. Debe cancelar la expedición, ahora, antes de que sea demasiado tarde. Acelera el paso hacia el puerto, pero cuando llega, descubre que ya es demasiado tarde. Los barcos están izando velas, los hombres están a bordo, las amarras están siendo cortadas, la flota está saliendo del puerto. ¿Ahora? ¿Sin su autorización final? ¿Sin ceremonia oficial? ¿Sin su bendición? ¡Cortés!, grita Velázquez, su voz quebrándose de furia e incredulidad. ¡Deténganse! ¡Esa es una orden directa! Hernán Cortés está en la cubierta de su buque insignia. Escucha perfectamente los gritos del gobernador y sonríe. Es una sonrisa fría, calculada, triunfante. La sonrisa de un hombre que acaba de quemar todos sus puentes y no siente el menor remordimiento. Se inclina sobre la barandilla de madera, grita hacia la costa, su voz cortando el viento matutino. «Perdóneme, señor gobernador, pero el tiempo apremia. Las oportunidades no esperan. Volveré con riquezas que harán de Cuba la colonia más próspera de las Indias. Le prometo montañas de oro, o no volveré en absoluto». Y con eso, las velas se llenan de viento. 11 embarcaciones, 600 hombres, 16 caballos, 14 cañones y un líder que acaba de cometer el acto de insubordinación más audaz del siglo XVI. Diego Velázquez se queda en el muelle, paralizado, observando impotente mientras su expedición, su inversión, su oportunidad de gloria desaparece en el horizonte bajo el mando de un traidor. Sus manos tiemblan de rabia, su rostro está rojo. En ese momento preciso toma una decisión que perseguirá a Cortés durante años. Enviará a otra expedición, una más, mucho más grande. 1.400 hombres bajo Panfilo de Narváez.
con órdenes explícitas: arrestar a Cortés y traerlo de vuelta encadenado, juzgarlo por traición y ejecutarlo públicamente como advertencia a cualquier otro que considere desafiar su autoridad. Pero eso será en el futuro. Por ahora, en este momento de febrero de 1519, Cortés es libre, y el destino de un imperio, el futuro de millones de personas, cuelga de ese único acto de traición. Hernán Cortés nació en Medellín, Extremadura, en 1485, una de las regiones más pobres de España. Su familia era de pequeña nobleza, hidalgos con escudo de armas, pero sin fortuna que lo respaldara. Tenían orgullo pero no dinero, títulos pero sin tierras. Era la peor combinación posible. Lo suficientemente noble para sentirse superior, pero demasiado pobre para vivir como tal. De joven, Cortés estudió brevemente leyes en la Universidad de Salamanca, pero la vida académica no era para él. Era demasiado inquieto, demasiado ambicioso, demasiado hambriento de algo más que pergaminos y debates filosóficos. Soñaba con gloria, con aventura, con riqueza, con inscribir su nombre en la historia. En 1504, a los 19 años, cruzó el Atlántico hacia la Española. Llegó como simple colonizador, uno más en 300. Recibió tierras y encomienda de indígenas. Vivió varios años como pequeño terrateniente, cultivando, administrando. Aburrido hasta las lágrimas, frustrado hasta la médula, viendo a cómo otros hombres no más capaces que él lograban gloria en expediciones mientras él plantaba yuca y contaba tributos. En 1511 se unió a la expedición de Diego Velázquez para conquistar Cuba. Ahí demostró ser útil, no especialmente valiente en batalla, no un guerrero destacado, pero inteligente, organizador, excelente con el papeleo, capaz de negociar, de mediar disputas, de mantener registros precisos. Velázquez, impresionado por estas habilidades administrativas, lo hizo su secretario. Y así pasaron más años. Cortés como secretario del gobernador, escribiendo cartas, organizando encomiendas, resolviendo disputas legales, acumulando una modesta fortuna, casándose con Catalina Juárez, cuñada de Velázquez, sellando así su posición en el establishment colonial cubano, convirtiéndose en respetable, en establecido, en aburrido. Pero internamente, mientras sonreía y escribía informes y organizaba documentos, estaba hirviendo. Tenía más de 30 años, había pasado 15 años en el Nuevo Mundo y ¿qué había logrado? ¿Una casa? ¿Unas tierras? ¿Una esposa que no amaba? ¿Un trabajo administrativo? ¿Respetabilidad sin gloria? ¿Comodidad sin honor? ¿Seguridad sin aventura? Y entonces, como regalo del destino, llegó la oportunidad. Las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y Juan de Grijalva en 1518 a la costa de Yucatán habían traído informes extraordinarios. Ciudades de piedra, templos, pirámides, oro, una civilización avanzada, un imperio vasto tierra adentro, algo mucho más grande que cualquier cosa vista en el Caribe. Velázquez, viendo la oportunidad, planeaba enviar una tercera expedición, más grande, mejor equipada, no solo para explorar, sino para conquistar, para reclamar territorios, para establecer colonias, para extraer riquezas. Y necesitaba un líder. Consideró varios candidatos, hombres más experimentados, guerreros más probados, pero finalmente eligió a Cortés. ¿Por qué? No porque fuera el mejor guerrero, sino porque era confiable, leal, un administrador competente que seguiría órdenes, que enviaría informes regulares, que compartiría las ganancias apropiadamente, que reconocería la autoridad de Velázquez. Fue el error más grande de la vida de Velázquez, porque Cortés no era ninguna de esas cosas. No era confiable, no era leal y definitivamente no seguiría órdenes. Era un jugador dispuesto a arriesgarlo todo, un apostador con una mano terrible, pero la voluntad de fingir que tiene ases, un hombre que había esperado 15 años por esta oportunidad y no la desperdiciaría siendo obediente.
Los 11 barcos que zarpan de Cuba en febrero de 1519 llevan aproximadamente 600 hombres. La cifra exacta es disputada. Bernal Díaz del Castillo, quien estuvo allí, dice 550. Otras fuentes dicen 620, pero alrededor de 600 es el consenso. No son soldados profesionales, son una mezcla extraordinariamente ecléctica. Algunos son veteranos de las guerras italianas, hombres curtidos que han visto combate real en los campos de batalla europeos. Otros son campesinos, que literalmente nunca han sostenido una espada. Hay hidalgos arruinados buscando restaurar fortunas familiares perdidas. Hay segundones sin herencia buscando hacerse un nombre. Hay criminales con indultos reales, ofrecidos la opción entre prisión o las Indias. Hay soñadores que creen las historias fantásticas de El Dorado y las 7 ciudades de oro. Lo que los une no es lealtad a España, no es fervor religioso, no es disciplina militar. Es ambición pura, hambre de riqueza y la disposición, incluso el deseo de arriesgar sus vidas por la posibilidad de oro. Entre esta multitud heterogénea hay nombres que la historia recordará. Bernal Díaz del Castillo, un soldado de infantería común que décadas más tarde, como anciano, pobre y olvidado en Guatemala, escribirá la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, nuestra mejor fuente primaria sobre lo que realmente sucedió. Su crónica, escrita en prosa simple y directa, sin las florituras retóricas de los historiadores oficiales, es invaluable precisamente porque es honesta sobre las brutalidades, las ambiciones mezquinas, los errores estúpidos. Pedro de Alvarado está allí, rubio, alto, carismático, absolutamente brutal. Los aztecas lo llamarán Tonatiuh, el sol por su cabello dorado, pero también será responsable de la masacre del Templo Mayor, que casi destruye toda la expedición. Un hombre hermoso por fuera, monstruoso por dentro. Los hermanos y primos de Cortés forman un núcleo de lealtad familiar inquebrantable. Cuando otros dudan, cuando otros consideran traicionar a Cortés, esta red familiar lo mantendrá en el poder. Cristóbal Olid, comandante militar capaz pero ambicioso. Eventualmente intentará su propia traición, pero eso es futuro. Por ahora es leal. Gonzalo de Sandoval, joven, talentoso, absolutamente fiel a Cortés, uno de los mejores lugartenientes que un conquistador podría desear. Morirá joven, destruido por las fiebres y las heridas de guerra. Y hay cientos de otros cuyos nombres no recordamos. Los que morirán en las primeras batallas, los que serán capturados y sacrificados en los templos aztecas, sus corazones arrancados mientras aún laten, los que contraerán enfermedades tropicales y morirán en agonía, llamando por madres que nunca volverán a ver, los que simplemente desaparecerán, tragados por la vastedad de México. El armamento es modesto para lo que enfrentarán: 14 cañones pequeños, ruidosos pero de alcance limitado, 32 ballestas, armas precisas pero lentas, 13 arcabuces, primitivos mosquetes que tardan minutos en recargar y fallan regularmente, pero cuyo trueno terroriza a quienes nunca han escuchado explosiones. Espadas de acero toledano, las mejores del mundo. Lanzas, armaduras de metal para quizás la mitad de los hombres, los demás dependerán de armaduras de algodón acolchado al estilo indígena, y 16 caballos. Esto será crucial. Los caballos son más valiosos que todo el resto del armamento combinado. Los pueblos de México nunca han visto caballos. Cuando los vean por primera vez, pensarán que jinete y montura son una sola criatura mítica. El impacto psicológico será devastador. Un solo jinete puede dispersar a cientos de guerreros en pánico. También hay varios perros de guerra, mastines y lebreles gigantes entrenados específicamente para cazar y matar humanos. Su efectividad ha sido probada en las sangrientas guerras del Caribe. Los españoles lo llaman perros de presa. Para los nativos serán demonios con dientes. Pero quizás el recurso más valioso que posee Cortés no se puede contar ni pesar.
Es su propia mente, su capacidad extraordinaria para leer personas, para entender motivaciones ocultas, para detectar debilidades, para manipular, para mentir tan convincentemente que incluso los escépticos empiezan a creer, para explotar divisiones políticas, para convertir enemigos en aliados temporales y aliados en herramientas desechables, para ser absolutamente despiadado mientras mantiene una fachada de honor y deber. Estas habilidades, más que cualquier espada o cañón, conquistarán México. Mientras los barcos navegan hacia el oeste, siguiendo la costa de Yucatán, Cortés se para solo en la cubierta de su buque insignia. Es de noche. Las estrellas brillan sobre el Caribe. El viento es favorable. Los hombres duermen o juegan a los dados o cuentan historias exageradas de lo que harán con su oro. Cortés mira el horizonte oscuro. Sabe exactamente lo que ha hecho. Ha traicionado a su patrón. Ha robado una expedición. Ha desobedecido órdenes directas. Si regresa con las manos vacías, será arrestado inmediatamente, juzgado por traición y probablemente ejecutado públicamente como advertencia. No hay vuelta atrás, no hay plan de contingencia, no hay red de seguridad. Es todo o nada, victoria total o muerte. Pero Cortés no está asustado, está exaltado. Finalmente, después de 15 años de espera, de administrar, de obedecer, de morderse la lengua, de sonreír a hombres que despreciaba, de servir a patrones que no lo respetaban, finalmente es libre. Es su propio amo, con su propio ejército, yendo hacia su propio destino. Ha escuchado los informes de las expediciones anteriores. Sabe que hay un gran imperio tierra adentro, con ciudades que hacen que cualquier cosa en el Caribe parezca primitiva, con oro, con tesoros más allá de la imaginación, con millones de súbditos bajo un solo emperador. Y tiene un plan, vago sí, basado más en intuición e improvisación que en inteligencia sólida, pero un plan. Encontrar ese imperio, hacer contacto, aprender todo sobre su estructura política, identificar divisiones, resentimientos internos, explotar esas grietas, dividir, conquistar, de alguna manera, contra toda lógica y probabilidad, derribarlo. Es un plan absolutamente ridículo, imposible, suicida. 600 hombres contra millones, extranjeros en tierra desconocida contra un imperio establecido, sin suministros, sin refuerzos, sin vía de escape. Pero Hernán Cortés no es un hombre que se deja detener por la lógica, es un soñador, un apostador, un hombre dispuesto a arriesgar no solo su propia vida, sino las vidas de 600 hombres que confían en él por la posibilidad de gloria inmortal, por la oportunidad de inscribir su nombre junto a los grandes conquistadores de la historia. Alejandro, César, Aníbal y ahora, si los dioses lo permiten, Cortés. Febrero de 1519. 11 barcos cortando las olas del Caribe. 600 hombres sin saber realmente a qué se enfrentan. Un líder traidor con un sueño imposible y la voluntad de acero para hacerlo realidad. Y en algún lugar tierra adentro, a cientos de kilómetros de distancia, en una ciudad magnífica construida sobre un lago, un emperador llamado Moctezuma recibe informes cada vez más inquietantes de sus espías costeros. Montañas flotantes han sido vistas en el océano, casas que se mueven sobre el agua, y a bordo hay hombres extraños, con piel pálida como la muerte, con pelo en la cara, montando bestias que nunca se han visto, usando armas que hacen el sonido del trueno. Los sacerdotes consultan los códices antiguos, los astrólogos examinan las estrellas, los adivinos interpretan sueños y presagios, y todos llegan a la misma conclusión aterradora. Estos podrían ser los teules, los dioses, o sus mensajeros. Tal vez sea Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios que prometió regresar. Las profecías decían que volvería en el año Seacatl, un ocaña. Y 1519, según el complejo calendario azteca, es exactamente ese año. Moctezuma está aterrorizado. Es el gobernante más poderoso de Mesoamérica. Su triple alianza controla desde el Atlántico hasta el Pacífico. Recibe tributo de 1,200 ciudades-estado. Tiene ejércitos de decenas de miles de guerreros experimentados. Puede ordenar la muerte de miles con una palabra, pero también es profundamente supersticioso.
religioso hasta lo obsesivo, y ha estado teniendo sueños perturbadores, presagios de desastre. Su hermana tuvo una visión de hombres barbados destruyendo Tenochtitlán. Cometas han sido vistos en el cielo nocturno. El gran templo se incendió espontáneamente sin razón aparente. Una mujer fantasmal ha sido vista vagando por las calles lamentándose. Todos estos son signos de que algo terrible está por venir. Y ahora, estos extraños han llegado, exactamente cuando las profecías dijeron que lo harían. Moctezuma no sabe qué hacer. ¿Debería atacarlos preventivamente? ¿Darles la bienvenida como dioses? ¿Esconderse? ¿Enviar regalos para apaciguarlos? ¿Qué hace un emperador cuando los dioses regresan? Decide enviar embajadores, con regalos magníficos, para determinar quiénes son exactamente estos visitantes, y si es posible, persuadirlos de que se vayan, de que regresen de donde vinieron, de que no vengan a Tenochtitlán. Es una decisión que sellará su destino y el de su imperio, porque cada regalo que Moctezuma envíe solo convencerá a Cortés de que hay riquezas increíbles esperando. Cada muestra de respeto solo será interpretada como debilidad. Cada intento de apaciguar solo emboldecerá al conquistador. Cada vacilación solo confirmará que puede ser vencido. Moctezuma está jugando un juego cuyas reglas no entiende, contra un oponente que no tiene honor, que no respeta las convenciones, que no cree en presagios ni dioses ni destino, que solo cree en la voluntad humana y la espada de acero. Es febrero de 1519. Dos hombres, Cortés y Moctezuma, separados por cientos de kilómetros, por idiomas mutuamente incomprensibles, por culturas tan diferentes que podrían ser de planetas distintos, por cosmovisiones que no tienen puntos de contacto. Uno es un aventurero sin escrúpulos y nada que perder. El otro es un emperador atrapado por sus propias creencias. Uno avanza con certeza absoluta, el otro vacila en parálisis de indecisión. En menos de 2 años, uno estará muerto, capturado y humillado hasta el fin. El otro gobernará sobre las ruinas humeantes de una civilización milenaria. La mayor conquista de la historia humana está por comenzar, y nadie, ni Cortés, ni Moctezuma, ni los dioses mismos pueden detenerla. Marzo de 1519. La flota de Cortés llega a la costa de Tabasco. No es su primer contacto con los pueblos de México. Ya han tenido escaramuzas menores en Cozumel, donde Cortés rescató a un español náufrago llamado Jerónimo de Aguilar, que será invaluable como intérprete. Pero Tabasco es diferente. Aquí hay resistencia real. Los guerreros mayas de Tabasco no dan la bienvenida a los españoles, los atacan. Miles de guerreros con lanzas, arcos, armaduras de algodón acolchado. Es la primera batalla real de la expedición, y por un momento parece que podría ser la última. Los españoles están superados en número, 20-1, 30-1. Están en territorio desconocido, bajo el sol abrasador. Algunos ya están enfermos. El miedo comienza a extenderse entre las filas. Pero entonces, Cortés despliega sus armas secretas. Los cañones disparan. El trueno sorprende a los guerreros mayas que nunca han escuchado tal sonido. Las balas de cañón destrozan formaciones. Los arcabuces disparan. Los caballos cargan. 16 jinetes que parecen monstruos míticos, aplastando todo a su paso. Y los perros. Los mastines son liberados. Se lanzan sobre los guerreros aterrorizados. Desgarran. Matan. El pánico se extiende. La batalla de Centla dura horas, pero el resultado es predecible. Superioridad tecnológica, pánico psicológico. Los mayas huyen, los españoles han ganado. Pero Cortés sabe que fue suerte. Si los mayas hubieran peleado de manera más coordinada, si no se hubieran aterrorizado por caballos y cañones, los números habrían prevalecido. Necesita evitar más batallas como esta. Necesita otra estrategia. Después de la batalla, los líderes de Tabasco vienen a hacer las paces. Traen regalos, comida, telas, oro y algo que resultará más valioso que todo el oro del mundo, 20 mujeres esclavas. Entre ellas hay una que cambiará la historia. Su nombre nativo es Malinali. Los españoles la llamarán Doña Marina. La historia la conocerá como la Malinche. Es inteligente, extraordinariamente inteligente. Habla náhuatl, el idioma de los aztecas, y maya.
Puede traducir entre las lenguas indígenas y aprende español con rapidez asombrosa. Pronto se convierte en la intérprete indispensable de Cortés, pero es más que traductora. Es consejera, diplomática, estratega. Entiende la política mesoamericana de una manera que Cortés nunca podría. Le explica las rivalidades entre ciudades-estado, las antiguas enemistades, los resentimientos contra el dominio azteca. Y se convierte en amante de Cortés. Tendrán un hijo juntos, pero más importante que la relación personal es la alianza estratégica. La Malinche es los ojos y oídos de Cortés en un mundo que no comprende. Sin ella, la conquista habría sido imposible. Los mexicanos modernos la consideran traidora. Malinchista es sinónimo de traidor a la patria, pero esa es una lectura simplista. La Malinche no traicionó a México porque México no existía. Traicionó a los aztecas, sí, pero los aztecas eran conquistadores ellos mismos. Habían subyugado a docenas de pueblos. La Malinche era de uno de esos pueblos conquistados. Para ella, los españoles no eran invasores, eran potenciales liberadores. Es una ironía cruel que la mujer más odiada en la historia mexicana fue también la más esencial para la creación de México. Mientras tanto, en Tenochtitlan, Moctezuma recibe informes cada vez más detallados. Los extraños no son solo visitantes, son guerreros. Han derrotado a los mayas de Tabasco. Tienen armas terribles, bestias monstruosas, y avanzan hacia el interior. Moctezuma hace lo que cree que es inteligente. Envía embajadores con regalos magníficos, máscaras de turquesa, joyas de jade y oro, mucho oro, esperando que estos tesoros satisfagan a los extraños y los persuadan de irse. Es exactamente el error opuesto. Cada pieza de oro que ve Cortés lo convence más de que debe continuar, que tierra adentro hay riquezas más allá de sus sueños. Los regalos de Moctezuma, destinados a apaciguar, solo encienden la codicia. Los embajadores aztecas también traen algo más: artistas, pintores que crean códices detallados de los españoles, sus armas, sus caballos, su apariencia. Estos documentos son enviados a Moctezuma. Y Cortés, astuto como siempre, usa esto. Organiza demostraciones militares para los artistas aztecas. Los cañones disparan contra objetivos, los caballos cargan en formación, los soldados marchan en perfecta disciplina. Todo es teatro, diseñado para aterrorizar. Y funciona. Los códices que llegan a Moctezuma lo llenan de terror. Estos extraños no son solo visitantes, son guerreros. Han derrotado a los mayas de Tabasco. Tienen armas terribles, bestias monstruosas, y avanzan hacia el interior. Abril de 1519. Cortés funda Villarrica de la Veracruz en la costa. Es un acto político brillante. Establece un cabildo, un gobierno municipal, y ese cabildo, compuesto de sus hombres leales, lo elige como capitán general y justicia mayor. Con esta maniobra legal, Cortés se declara independiente de Velázquez. Ya no es un subordinado rebelde, es un representante legítimo de la corona española. O eso argumenta. Es cuestionable legalmente, pero con 600 hombres armados respaldándolo, ¿quién lo desafiará? Desde Veracruz, Cortés mira hacia el oeste, hacia las montañas, hacia Tenochtitlan, hacia el corazón del imperio azteca. Los números siguen siendo imposibles, 600 contra millones, pero ahora tiene información. Tiene a la Malinche, tiene conocimiento de que el imperio azteca está lleno de fisuras. Y tiene algo más, audacia absoluta, la voluntad de intentar lo imposible. Pronto tomará la decisión más dramática de la expedición, una que no dejará vuelta atrás para nadie. Agosto de 1519. Cortés toma la decisión más audaz de su vida. Ordena hundir los barcos. No todos inmediatamente, pero los hace innavegables. Oficialmente dice que están demasiado dañados para ser útiles, pero todos entienden el mensaje real. No hay retirada, victoria o muerte. Algunos hombres protestan: estamos atropados, sin barcos no podemos escapar. Cortés responde fríamente: no vinimos aquí para escapar, vinimos a conquistar. Es psicología pura, elimina la tentación de huir. Ahora todos deben avanzar o morir intentándolo.
Comienza la marcha hacia el interior, 600 españoles adentrándose en territorio desconocido. Cada paso los aleja más de la costa, más de cualquier posible rescate. Suben montañas, cruzan valles. El paisaje es impresionante y aterrador. Y entonces sucede algo que cambia todo. Llegan a Tlaxcala. Los tlaxcaltecas son enemigos acérrimos de los aztecas. Durante décadas han resistido el dominio de Tenochtitlán. Son guerreros feroces, y cuando los españoles entran en su territorio, atacan. Las batallas son brutales. Los tlaxcaltecas son mejores guerreros que los mayas de Tabasco, más numerosos, mejor organizados. Los españoles sufren sus primeras bajas serias. Hombres caen con flechas en el pecho, otros son heridos por obsidiana afilada como navajas. Cortés se da cuenta de que no puede ganar por fuerza, así que cambia de táctica, negocia. A través de la Malinche, ofrece alianza. No somos sus enemigos, dice. Somos enemigos de los aztecas, como ustedes. Es mentira y verdad al mismo tiempo. Los españoles son enemigos de todos, pero por ahora, el enemigo de mi enemigo puede ser útil. Los líderes tlaxcaltecas debaten. Algunos quieren seguir luchando, otros ven oportunidad. Estos extraños con sus armas terribles podrían ser la clave para finalmente derrotar a los aztecas. Después de décadas de guerra, Tlaxcala está cansada. Las guerras floridas aztecas, batallas rituales para capturar prisioneros para sacrificio, han drenado su población. Finalmente, deciden alianza. Es una de las decisiones más importantes en la historia de América. Porque sin Tlaxcala, Cortés no tiene ejército. Con Tlaxcala, tiene miles de guerreros experimentados. La marcha continúa, ahora con aliados tlaxcaltecas. Llegan a Cholula, una ciudad sagrada azteca. Moctezuma ha ordenado secretamente a los cholultecas tender una trampa, invitar a los españoles, luego masacrarlos. Pero la Malinche descubre el complot, habla con mujeres locales, obtiene información, advierte a Cortés, y Cortés, con brutalidad calculada, da el primer golpe. Invita a los nobles cholultecas a la plaza central. Cuando están reunidos, desarmados, los españoles cierran las salidas y comienza la masacre. Cañones disparan a quemarropa, espadas cortan. Los guerreros tlaxcaltecas se unen con entusiasmo vengando viejos agravios. Miles mueren. La matanza de Cholula es aterradora en su eficiencia. Es terrorismo calculado, un mensaje a Moctezuma. Estos extraños no tienen piedad. Noviembre de 1519. Finalmente la expedición llega al Valle de México, y lo que ven los deja sin aliento. Un lago inmenso, Texcoco, y en el medio, conectada a tierra firme por 3 calzadas, una ciudad que parece sacada de un sueño, Tenochtitlán. Bernal Díaz del Castillo escribirá más tarde: nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento, y algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si era entre sueños. Es más grande que cualquier ciudad europea, más de 200,000 personas, calles perfectamente planificadas, canales, edificios de piedra blanca, jardines flotantes y en el centro las pirámides gemelas del Templo Mayor, tan altas que dominan todo el palacio de Axayácatl. El encuentro entre Cortés y Moctezuma es uno de los momentos más extraños en la historia. 2 hombres de mundos completamente diferentes. Uno cree estar recibiendo a dioses o sus mensajeros. El otro ve solo un obstáculo a remover. Hablan a través de traductores. Cortés de español a Aguilar, Aguilar de maya a la Malinche de náhuatl a Moctezuma. Es como teléfono descompuesto, malentendidos en cada paso. Moctezuma ofrece hospitalidad. Los españoles son alojados en el palacio de Axayácatl, en el corazón de Tenochtitlán. Es un honor, es también una trampa potencial. Están rodeados por una ciudad de 200,000 personas, cualquier revuelta los aplastaría. Pero por ahora, el 8 de noviembre de 1519, 600 españoles y miles de aliados tlaxcaltecas entran en Tenochtitlán como invitados de honor. Caminan por las calzadas elevadas, cruzan puentes, entran por las puertas de la ciudad. Los habitantes los miran con mezcla de curiosidad, miedo y asombro. ¿Quiénes son estos hombres barbunos con bestias extrañas? ¿Dioses? ¿Demonios? ¿Aliados? ¿Enemigos? Nadie lo sabe todavía. Pero en unos días, Cortés hará un movimiento que responderá a esa pregunta de la manera más dramática posible. Noviembre de 1519. Los españoles llevan una semana en Tenochtitlán. Maravillados por la ciudad, pero cada vez más nerviosos.
Están rodeados, atrapados en el corazón de un imperio hostil. Una palabra de Moctezuma y 200,000 guerreros los aplastarían. Cortés no puede dormir. Sabe que está en una posición imposible, así que hace lo impensable. Decide capturar al emperador. El 14 de noviembre, Cortés y 30 soldados van al palacio de Moctezuma. Con una excusa fabricada sobre ataques a españoles en la costa, exigen que el emperador venga con ellos como invitado. Es secuestro disfrazado de diplomacia. Moctezuma está aturdido. ¿Estos extraños se atreven a amenazarlo? ¿A él, el hijo del sol, descendiente de dioses? Sus nobles quieren pelear, pero Moctezuma, paralizado por la indecisión y el temor supersticioso, acepta. Es el momento más surrealista de la conquista. El emperador del imperio más poderoso de Mesoamérica se convierte en prisionero de 600 extranjeros y nadie hace nada. Durante meses, Cortés gobierna a través de Moctezuma cautivo. El emperador, desde su arresto domiciliario, continúa dando órdenes. Los aztecas obedecen, confundidos pero sin atreverse a desafiar a su líder divino. Pero en abril de 1520 llega una crisis. Pánfilo de Narváez ha desembarcado en la costa con 1,400 hombres, enviado por Velázquez con órdenes de arrestar a Cortés. Cortés hace un cálculo rápido. Deja a Pedro de Alvarado a cargo en Tenochtitlán con 80 hombres y marcha a la costa con el resto. Va a enfrentar a Narváez. Es una apuesta desesperada. Dividir sus fuerzas cuando ya está superado en número es locura, pero no tiene opción. En la costa, mediante combinación de soborno y ataque nocturno sorpresa, Cortés derrota a Narváez. La mayoría de los soldados de Narváez, tentados por promesas de oro azteca, cambian de bando. Cortés regresa a Tenochtitlán no con 600 hombres, sino con más de 1,300. Pero mientras estaba fuera, Alvarado cometió un error catastrófico. Durante el festival de Toxcatl, cuando nobles aztecas desarmados danzaban en el templo mayor, Alvarado ordenó cerrar las salidas y masacró a todos. Miles muertos. La nobleza azteca decapitada en una sola noche. ¿Por qué? Las versiones difieren. Alvarado dice que descubrió un complot. Otros dicen que codiciaba sus joyas. Probablemente fue pánico. Miedo de un hombre dejado a cargo de una situación imposible. Cuando Cortés regresa en junio, encuentra a Tenochtitlán en abierta rebelión. Los aztecas han elegido un nuevo líder, Cuitláhuac, y quieren sangre española. Los españoles están sitiados en el palacio, sin comida, sin agua, rodeados por decenas de miles de guerreros furiosos. Cortés intenta usar a Moctezuma para calmar la situación. Obliga al emperador cautivo a hablar a su pueblo desde una azotea. Pero los aztecas ya no escuchan. Ven a Moctezuma como traidor, como cobarde, como títere de los extranjeros. Le arrojan piedras. Una lo golpea en la cabeza. Días después, Moctezuma muere. Los españoles dicen que de las heridas. Los aztecas dicen que los españoles lo asesinaron. Probablemente ambos tienen razón. Cortés sabe que deben escapar o morir. Planea una salida nocturna. La noche triste. 30 de junio de 1520. A medianoche, los españoles intentan huir silenciosamente por la calzada de Tacuba. Llevan todo el oro que puedan cargar. Es su perdición. El peso los hace lentos. Los aztecas los detectan. Tambores suenan, gritos de guerra. Miles de guerreros en canoas atacan desde los lados de la calzada. Flechas llueven. Los puentes han sido destruidos. Los españoles deben cruzar brechas en el agua. Es masacre. Hombres caen al lago, hundidos por el peso del oro que se niegan a soltar. Otros son arrastrados vivos por guerreros en canoas, llevados a los templos, sacrificados mientras escuchan sus gritos. Más de 600 españoles mueren esa noche, miles de aliados tlaxcaltecas, todos los caballos excepto algunos, todo el tesoro, los cañones, las provisiones. Bernal Díaz escribirá: fue la noche más triste que jamás vi. De ahí el nombre, la noche triste. Los sobrevivientes, menos de 500 españoles heridos y exhaustos, logran llegar a territorio tlaxcalteca. Cortés, según la leyenda, se sienta bajo un árbol y llora. No por los muertos, sino por la derrota. Parece el fin, la expedición destruida, el sueño de conquista terminado.
Cualquier hombre sensato regresaría a la costa, se rendiría. Pero Cortés no es sensato. Mientras se sienta bajo ese árbol, sangrando, derrotado, rodeado de sobrevivientes traumatizados, ya está planeando su regreso. Porque tiene algo que los aztecas no tienen. Y ese algo, invisible, matará más que todas las espadas españolas combinadas. Viruela. Julio de 1520. Los españoles supervivientes llegan a Tlaxcala destrozados. Menos de 500 de los 1,300 que entraron a Tenochtitlán. Heridos, traumatizados, derrotados. Muchos quieren regresar a la costa, abandonar este sueño suicida. Cortés les dice, no hemos terminado. Pero mientras Cortés planea venganza, un enemigo invisible ya está trabajando a su favor. Uno de los soldados españoles que murió en la Noche Triste tenía viruela. La enfermedad se propaga por Tenochtitlán como fuego en hierba seca. Los aztecas nunca han estado expuestos. No tienen inmunidad, no tienen tratamiento. Sus curanderos están indefensos. En semanas, miles mueren. Cuitláhuac, el emperador que expulsó a los españoles, muere de viruela en octubre. Le sucede Cuauhtémoc, joven, valiente, determinado a defender su ciudad hasta el final. Pero la enfermedad no se detiene. Decenas de miles mueren. Cuerpos se apilan en las calles. El hedor es insoportable. La estructura social se colapsa. Los guerreros que sobreviven están debilitados. Las familias destruidas. El imperio agoniza por un enemigo que no puede ver ni combatir. Cortés observa esto con satisfacción fría. No envió la viruela, pero la usará. Mientras los aztecas mueren, él reconstruye su ejército. Más aliados indígenas se unen. Texcoco, segunda ciudad más importante del imperio, deserta y se alía con los españoles. Otros pueblos sometidos ven oportunidad en el caos. Cortés ahora tiene un plan. No atacará Tenochtitlán frontalmente, la sitiará. Construye bergantines, pequeños barcos de guerra, usando madera de las montañas y herrajes salvados. 13 embarcaciones son transportadas en piezas y ensambladas en el lago Texcoco. Es ingeniería brillante. Con estos barcos controlará el lago, cortará las calzadas, aislará Tenochtitlán. Hambre será su arma. Mayo de 1521. Comienza el sitio. No son 600 españoles, son cientos de miles. Cortés tiene quizás 1,000 españoles, pero 80,000 guerreros aliados, tlaxcaltecas, texcocanos y docenas de pueblos hartos del dominio azteca. Esta no es guerra española, es guerra civil mesoamericana con españoles como catalizadores. Los bergantines dominan el lago. Cada intento azteca de traer comida por agua es interceptado. Las calzadas son cortadas. Tenochtitlán está completamente aislada. Cuauhtémoc defiende ferozmente. Los aztecas pelean casa por casa, calle por calle. Usan tácticas de guerrilla, emboscadas, trampas, hacen que cada metro cueste sangre española. Pero el hambre los debilita. Semanas sin comida, sin agua limpia, con enfermedades propagándose. Las mujeres comen corteza de árbol, los niños lloran de hambre, los guerreros apenas pueden sostener sus armas. Los españoles avanzan lentamente, destruyendo cada edificio que capturan. Cortés no quiere preservar la ciudad, quiere destruirla. Cada templo es derribado, cada palacio quemado. La magnífica Tenochtitlán se convierte en ruinas. En julio, los españoles controlan 3/4 de la ciudad. Los aztecas sobrevivientes están apiñados en el último cuarto, muriendo de hambre, de sed, de enfermedades, rodeados de cadáveres. El hedor es tan terrible que incluso los españoles vomitan. Cortés ofrece términos, rendición con honor. Cuauhtémoc se niega, prefiere muerte antes que deshonra. Pero sus guerreros están exhaustos, no pueden seguir. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc intenta escapar en canoa. Es capturado, traído ante Cortés. El joven emperador, solo 25 años, mantiene su dignidad. Dice a Cortés: «He hecho lo que he debido por defender mi ciudad y mi pueblo. Ahora haz lo que debas. Toma tu daga y mátame». Cortés no lo mata. Mantiene a Cuauhtémoc cautivo. Lo torturará más tarde, quemando sus pies intentando extraer información sobre supuestos tesoros escondidos.
Cuauhtémoc aguantará sin hablar. Finalmente será ejecutado años después en una expedición a Honduras. Con la captura de Cuauhtémoc, la resistencia termina. Tenochtitlán ha caído. El imperio azteca ha terminado. Los números son devastadores. De 200,000 habitantes, quizás 40,000 sobreviven. El resto muertos por guerra, hambre, enfermedad. La ciudad está en ruinas. Los canales llenos de cadáveres. Los edificios destruidos. Los templos derribados. Cortés ordena reconstrucción. Sobre las ruinas de Tenochtitlán nacerá Ciudad de México. Sobre los templos aztecas se construirán iglesias católicas. Los supervivientes aztecas serán convertidos, bautizados, asimilados. Es el fin de un mundo y el nacimiento de otro. Nueva España, una sociedad mestiza, español e indígena, conquistador y conquistado, fusionados por la fuerza en algo nuevo. Cortés ha logrado lo imposible. 500 hombres derrotaron un imperio de millones, pero no lo hizo solo. Lo hizo con aliados indígenas, con enfermedades, con astucia, con brutalidad absoluta. Ha inscrito su nombre en la historia. Para siempre será recordado como el hombre que derribó el imperio azteca. ¿Pero a qué costo? Millones de muertos, una civilización entera borrada, un trauma que marcará a México por siglos. Así nació Nueva España y murió uno de los imperios más asombrosos de la historia humana. Agosto de 1521. Las ruinas humeantes de Tenochtitlán. Cortés se para en lo que fue el Templo Mayor. Observa la destrucción que ha causado. Cadáveres por todas partes. El lago contaminado con muertos. El hedor insoportable. Sus hombres, exhaustos, cubiertos de sangre y mugre. Ha ganado. Pero, ¿a qué costo? De los 600 españoles originales que desembarcaron en 1519, menos de 200 sobreviven. Los demás murieron en batallas, fueron sacrificados en templos aztecas o cayeron por enfermedades. Cada uno tenía nombre, familia, sueños. Ahora son solo números en el recuento de muertos. Miles de aliados tlaxcaltecas también perecieron. Ellos esperaban liberación del dominio azteca. Lo que obtuvieron fue simplemente un nuevo amo, porque Cortés no vino a liberar, vino a conquistar. Y ahora que los aztecas han caído, ¿quién cree que gobernará? Los españoles saquean sistemáticamente lo que queda. Buscan el tesoro imperial que Moctezuma supuestamente escondió. Torturan a Cuauhtémoc, quemando sus pies intentando extraer información. El joven emperador aguanta sin hablar. Su estoicismo avergüenza incluso a algunos españoles. Pero hay poco oro que encontrar. La mayor parte se perdió en la noche triste, hundido en el lago o robado en el caos. Lo que queda se divide entre los conquistadores. Cortés toma el quinto real para la corona. Luego toma su parte como comandante. Los capitanes toman las suyas. Los soldados comunes reciben migajas. Muchos están amargamente decepcionados. Arriesgaron sus vidas. Vieron a morir a sus compañeros. Soportaron hambre y enfermedad, todo por oro que resulta ser mucho menos de lo prometido. Algunos confrontan a Cortés. Él responde con amenazas apenas veladas. Los descontentos aprenden rápidamente a callar. Octubre de 1521. Cortés comienza a organizar el gobierno de Nueva España. Él será gobernador y capitán general. Distribuye encomiendas, asignando pueblos indígenas enteros a españoles individuales. Oficialmente para cristianizarlos, realmente para explotarlos. El sistema de encomienda es esclavitud con otro nombre. Los indígenas deben trabajar para sus encomenderos, cultivar campos, construir edificios, extraer metales preciosos. A cambio reciben protección y educación religiosa. Es el mismo sistema que destruyó a los taínos en el Caribe. Ahora se importa a México. Y las enfermedades continúan. La viruela fue solo la primera. Vienen sarampión, tifus, gripe. Cada epidemia mata decenas de miles. La población indígena, estimada en 15 a 20 millones antes de la conquista, colapsará a menos de 2 millones en un siglo. No es genocidio intencional, pero es genocidio no obstante. Las enfermedades del viejo mundo, contra las cuales los europeos tienen cierta inmunidad desarrollada durante milenios, son mortales para poblaciones americanas sin exposición previa. Cortés también enfrenta problemas políticos. Diego Velázquez, en Cuba,
Continúa presentando cargos legales. Reclama que Cortés es traidor, que la conquista fue realizada sin autorización, que las riquezas deben ir a Cuba, no directamente a España. Envía cartas a la corona, documentos legales, acusaciones. Cortés contraataca con astucia. Envía no solo oro a España, sino regalos increíbles, artefactos aztecas, obras de arte, códices, animales exóticos, guerreros indígenas en persona y cartas describiendo la magnitud de su conquista. No una isla caribeña, un imperio entero. Carlos V, el rey de España, ve los números, los regalos, la expansión territorial y toma una decisión. Perdona a Cortés por su insubordinación original. Lo nombra gobernador y capitán general de Nueva España, oficialmente. Velázquez ha perdido. Pero esta victoria política tiene precio. Cortés debe consolidar el control, explorar territorios, someter pueblos que aún resisten. Envía expediciones en todas direcciones. Pedro de Alvarado va a sur a Guatemala y El Salvador, donde repetirá las brutalidades de México. Cristóbal de Olid va a Honduras, pero traicionará a Cortés forzando una expedición punitiva. En 1524, Cortés mismo lidera una expedición catastrófica a Honduras. Lleva a Cuauhtémoc como prisionero. Durante el viaje, paranoico de conspiración, ordena ejecutar al último emperador azteca. Cuauhtémoc es ahorcado en una ceiba, sin juicio, sin ceremonia, simplemente asesinado. Es un crimen que incluso españoles critican, matar a un prisionero indefenso. Pero Cortés está más allá de la ley ahora. Ha conquistado un imperio. ¿Quién lo juzgará? Mientras tanto, en las ruinas de Tenochtitlán nace Ciudad de México, construida literalmente sobre los escombros de la capital azteca. Piedras de templos paganos se reutilizan para iglesias católicas. Palacios aztecas se convierten en residencias españolas. Los canales se llenan, las calzadas se amplían. Es transformación total, física, cultural, espiritual. Los sacerdotes franciscanos y dominicos llegan en masa, comienzan conversiones masivas, bautizan a miles diariamente, destruyen ídolos, queman códices, prohíben rituales tradicionales. Algunos frailes, como Bernardino de Sahagún, intentan preservar conocimiento indígena entrevistando a ancianos, registrando historias, pero la mayoría ve la cultura azteca como demoníaca, como algo que debe ser erradicado completamente. En una generación, la antigua religión azteca está casi extinta. Los jóvenes hablan español además de náhuatl, visten ropas europeas, adoptan costumbres españolas. El pasado se desvanece rápidamente. Cortés ha logrado su sueño. Es rico, poderoso, famoso. Su nombre será recordado por siglos, pero también es odiado por los indígenas que esclavizó, por los españoles que sintió que no los recompensó adecuadamente, por Velázquez y sus aliados que nunca perdonaron la traición. Ha ganado un imperio, pero ha perdido el alma, si es que alguna vez la tuvo. 1524 a 1530. Cortés está en la cima de su poder, gobernador de Nueva España, el hombre más rico y poderoso en el Nuevo Mundo, dueño de vastas encomiendas, miles de indígenas trabajando para él, palacios, títulos, gloria. Pero las semillas de su caída ya están plantadas. En España, la corona observa con creciente preocupación. Cortés es demasiado poderoso, demasiado independiente. Ha demostrado que desobedecerá órdenes si le conviene. ¿Qué impide que se declare rey de Nueva España, que rompa con España completamente? Carlos V decide actuar. Envía auditores, investigadores, jueces, para examinar la conducta de Cortés, sus finanzas, sus abusos de poder. Las acusaciones son interminables. Ejecución ilegal de Cuauhtémoc, tortura de prisioneros, apropiación de oro real, otorgamiento de encomiendas a favoritos. Cortés se defiende brillantemente, presenta documentos, testimonios, regalos generosos a los investigadores. Pero el daño está hecho. La corona ya no confía en él. En 1528, Cortés es convocado a España.
oficialmente para consultas, realmente para alejarlo de su base de poder. Deja Nueva España creyendo que regresará pronto. No sabe que su época de gloria ha terminado. En España, es recibido con honores. Carlos V lo nombra Marqués del Valle de Oaxaca. Le otorga títulos, tierras, pero no le devuelve el cargo de gobernador. Ese puesto va a una real audiencia, un gobierno colegiado que responde directamente a la corona. Cortés comprende. Ha sido elegantemente neutralizado. Tiene riqueza, títulos, honor, todo excepto poder real. Es una jaula dorada y no puede hacer nada al respecto. Regresa a Nueva España en 1530, pero como marqués, no como gobernador. Intenta recuperar influencia, organiza expediciones exploratorias a California, financia proyectos, pero su tiempo ha pasado. Los nuevos administradores lo ven como reliquia, como problema potencial. Lo marginan sistemáticamente. Sus antiguos compañeros tampoco le son leales. Pedro de Alvarado gobierna Guatemala como feudo personal. Ignora cartas de Cortés. Otros conquistadores han tomado territorios y no reconocen su autoridad. El ejército que creó se ha fragmentado en señores de guerra independientes. Y su vida personal es desastre. Su esposa Catalina Juárez murió misteriosamente en 1522, poco después de llegar a México. Rumores dicen que Cortés la estranguló en un ataque de ira. Nunca se probó, pero la sombra permanece. Se casa nuevamente con una noble española. Tienen hijos legítimos, pero también tiene numerosos hijos ilegítimos, incluyendo Martín con la Malinche. Su vida familiar es caos de resentimientos y disputas de herencia. En 1536, Cortés está desesperado por recuperar relevancia. Financia otra expedición costosa a California. Es desastre total. Los barcos naufragan, los hombres mueren de hambre, se pierde fortuna y no se encuentra nada de valor. La corona está harta. Le ordena regresar a España. Esta vez es permanente. En 1540, Cortés deja Nueva España para siempre. La tierra que conquistó ya no lo quiere. De vuelta en España, intenta influir en la corte, presentarse ante Carlos V, recordar al rey sus servicios. Yo le di más territorios que sus antepasados le dejaron ciudades. Se queja amargamente. Pero Carlos V está ocupado con guerras, en Europa, con reforma protestante, con imperio otomano. México es importante, sí, pero Cortés es solo un problema molesto ahora. El rey lo evita, los cortesanos lo ignoran. Es héroe olvidado en su propia vida. Sus últimos años son patéticos. Vive en Sevilla, luego en Castilleja de Cuesta, endeudado a pesar de su riqueza nominal, enfermo, amargado. Sus hijos pelean por herencia, sus antiguos enemigos publican acusaciones, su reputación se mancha. En 1547, Cortés planea regresar una vez más a México. Tal vez allí aún sea recordado, respetado, pero antes de poder zarpar, cae gravemente enfermo. Disentería. A los 62 años, su cuerpo finalmente se rinde. El 2 de diciembre de 1547, Hernán Cortés muere en Castilleja de Cuesta, no en gloria, no rodeado de admiradores, sino solo, enfermo, decepcionado. Su funeral es modesto, algunos amigos, familia, pero no el reconocimiento que esperaba, no el honor que sentía merecer. Es enterrado en España inicialmente. Sus restos serán movidos varias veces, primero a México, luego escondidos durante Independencia Mexicana, cuando turbas buscan profanarlos, finalmente enterrados secretamente en Ciudad de México. Aún en la muerte, es controversial. El hombre que conquistó el imperio azteca murió pobre en espíritu, si no en dinero.
Logró lo imposible, pero terminó rechazado por todos, por la corona que desconfiaba de él, por los indígenas que odiaba, por los españoles que envidiaba, por la historia que no sabe si llamarlo héroe o villano. Su legado es México mismo, Nueva España, una nación mestiza nacida de violencia, de conquista, de fusión forzada de dos mundos. Es héroe y demonio, creador y destructor, fundador de nación y asesino de civilización. Y esa ambigüedad define su memoria hasta hoy. 1521-2025. Más de 500 años desde la caída de Tenochtitlán. Y todavía debatimos qué significó, qué significa, qué dejó. La conquista de México no fue simplemente una victoria militar. Fue el choque más violento entre dos mundos completamente diferentes, europeo y americano, cristiano y politeísta, tecnología de acero y obsidiana, caballos y pies descalzos, armas de fuego y lanzas. Los números son devastadores. Antes de 1519, México tenía quizás 15 a 20 millones de habitantes. Para 1600, menos de 2 millones sobreviven. Una caída demográfica del 90%. Es uno de los colapsos poblacionales más grandes en la historia humana. No fue solo guerra, fue principalmente enfermedad. Viruela, sarampión, tifos, gripe. Enfermedades contra las cuales los americanos no tenían defensa. Los españoles no enviaron estas enfermedades intencionalmente, pero las usaron cuando aparecieron. Atacaron ciudades debilitadas por epidemias. Esclavizaron poblaciones devastadas por enfermedades. Consciente o inconscientemente, practicaron guerra biológica. Y no fueron solo cuerpos, fue cultura. Los frailes españoles, convencidos de que la religión azteca era demoníaca, sistemáticamente destruyeron el pasado indígena. Quemaron códices, miles de libros pictográficos que contenían historia, ciencia, poesía azteca. Destruyeron templos, prohibieron rituales, castigaron el uso de lenguas nativas. Solo un puñado de códices sobrevivieron. Escondidos, enviados a Europa como curiosidades. Hoy son invaluables, pero representan apenas una fracción del conocimiento perdido. Es como si toda la literatura europea, toda la ciencia, toda la historia fuera reducida a una docena de libros. Eso es lo que sobrevive de la civilización azteca. Pero la conquista también creó algo nuevo. México, Nueva España, una sociedad mestiza única en el mundo. Españoles e indígenas no permanecieron separados, se mezclaron, biológica y culturalmente. Los hijos de conquistadores con mujeres indígenas fueron los primeros mexicanos, ni españoles ni indígenas, algo nuevo. Con el tiempo, esta población mestiza se convirtió en mayoría. Hoy, la mayoría de mexicanos son mestizos, descendientes tanto de conquistadores como de conquistados. El español se fusionó con náhuatl. Cientos de palabras náhuatl entraron al español. Chocolate, tomate, aguacate, coyote. Y el náhuatl absorbió palabras españolas. Las dos lenguas se transformaron mutuamente. La cocina mexicana es fusión perfecta. Maíz azteca con trigo español. Chile con cerdo. Tortillas con queso. Chocolate con azúcar. Es delicioso producto de conquista violenta. La religión también se mezcló. El catolicismo que llegó a México absorbió elementos indígenas. La Virgen de Guadalupe, símbolo más poderoso del catolicismo mexicano, aparece en Tepeyac, sitio de antiguo templo azteca a Tonantzin, diosa madre. Los santos católicos adquirieron atributos de dioses prehispánicos. El Día de Muertos fusiona rituales católicos e indígenas. Esta síntesis no fue pacífica, fue forzada, violenta, traumática, pero creó identidad mexicana única, ni europea ni indígena, ambas y ninguna. Cortés quería gloria personal,
Logró eso aunque no como esperaba, pero también, sin intención, fundó una nación. México no existía antes de la conquista. Había imperio azteca, Tlaxcala, purépechas, mayas, docenas de pueblos diferentes. La conquista española los fusionó en Nueva España, y Nueva España eventualmente se convirtió en México. Es ironía suprema. El hombre que destruyó una civilización creó otra. ¿Cómo debemos recordar a Cortés? ¿Como héroe? ¿Como villano? La respuesta depende de dónde te pares. Para algunos españoles, es héroe que expandió imperio, difundió cristianismo, creó un mundo hispánico. Para muchos mexicanos, es villano que destruyó civilización ancestral, trajo esclavitud y muerte. Para historiadores, es una figura compleja e imposible de reducir a bueno o malo. Fue brillante estratega, manipulador maestro, líder carismático. Y también cruel, codicioso, despiadado. Torturó prisioneros, masacró inocentes, destruyó cultura milenaria por oro. Fue producto de su tiempo, un tiempo donde conquistar era considerado glorioso, donde convertir paganos era deber religioso, donde esclavizar salvajes era aceptable. Juzgarlo por estándares modernos es anacronismo. Pero tampoco podemos ignorar el sufrimiento que causó, los millones que murieron, la civilización que desapareció, el trauma que todavía marca a México. La conquista de México cambió el mundo para siempre. Conectó Europa y América permanentemente. Comenzó intercambio colombino que transformó dietas, economías, ecosistemas globales. Papas, maíz, tomates de América alimentaron revoluciones demográficas en Europa y Asia. Trigo, ganado y caballos de Europa transformaron América. También comenzó primer sistema verdaderamente global. Plata mexicana y peruana fluía a España, luego a toda Europa, finalmente a China. Por primera vez, la economía mundial estaba conectada. La globalización comenzó aquí. 500 años después, todavía vivimos en un mundo que la conquista creó. América Latina hispanohablante, catolicismo dominante, sociedades mestizas, desigualdades estructurales que remontan a encomienda colonial. Todo traza línea directa a 1521. Hernán Cortés murió hace 500 años, pero su legado vive. En cada mexicano mestizo, en cada palabra náhuatl en español, en cada iglesia construida sobre templo azteca, en cada debate sobre identidad mexicana. Conquistó un imperio y creó otro. Para bien o mal, cambió la historia humana. Y por eso, nunca será olvidado. Un hombre, un sueño y el fin de un mundo. Así nació Nueva España y murió uno de los imperios más asombrosos de la historia humana.